soy José Gómez Castaño y en esta demostración voy a enseñar cómo instalar todo un sistema cartográfico que soporte la información obtenida de medidas de calidad del cielo, de forma que podamos, por un lado, procesarla mediante procesos de información geográfica tradicionales tipo GIS, publicarlas a través de una infraestructura de datos espaciales y compartir esa información tanto con otros observadores como con otros tipos de información geográfica. Para eso hemos instalado en una máquina Linux, un Ubuntu normal, un servidor cartográfico, GeoServer, sobre un servidor de aplicación Tomcat y hemos instalado también una base de datos PostGIS. ¿Vale? Esta base de datos es una base de datos open source que permite hacer tratamiento geoespacial y almacenar datos geoespaciales. Para ello hemos creado una base de datos. Bien. A partir, que le hemos llamado cielo oscuro, a partir de las medidas tomadas con una instrumentación llamada SQM, Sky Quality Meter, que está muy extendida últimamente entre los observadores. De hecho, recientemente en el 19º Congreso Estatal de Astronomía se han presentado diversos trabajos que utilizaban este instrumento como fuente de datos. Para hacer esta demostración he utilizado los datos provenientes de la base de datos almacenada en formato CSV. Bien, aquí solamente es una imagen que no puede tener mayor interactividad y lo que se trata es de generar todo un sistema que proporcione mayor interacción con las medidas que se tenían hasta ahora. Bien, pues como digo, accediendo a la partida de CSV se pueden obtener los datos de medida de diferentes observadores a lo largo del tiempo desde 2005, creo que es 2005, efectivamente. Lo que he hecho ha sido, a partir de estos datos en formato CSV, importarlos dentro de la base de datos espacial, con lo que se obtiene este resultado. Aparte de las columnas que vienen dentro de la observación proporcionada por SQM, he generado una columna con datos espaciales que nos va a permitir tratar esta información de forma amigable dentro de los estándares GIS y dentro de cualquier IDE. Esta información es accesible a través del servidor GeoServer que tenemos aquí. He creado una capa cartográfica que le hemos llamado SQM y la cual va a ser accesible a través de un cliente utilizando una herramienta open source que es OpenLayers y de diversas librerías JavaScript que nos van a permitir dentro de este cliente integrar tanto la capa cartográfica que hemos generado con nuestras observaciones SQM como otras capas cartográficas. De forma que aquí tenemos un pequeño cliente para la demostración en el que he mezclado información del mapa topográfico nacional 1.50.000 del Instituto Geográfico Nacional, el mapa base de la infraestructura de datos espaciales de España, del IGN, información de ortofotos del IGN, más nuestras observaciones. Aquí podríamos integrar pues capas de estilo, como hemos dicho en el texto, de densidad de población, de situación de localidades, de ubicación de parques nacionales, de cualquier tipo de información que se publica en este tipo de estándares WMS del cual hemos hablado en el texto. Para que veáis un poco la interactividad, pues podríamos hacer zoom como en cualquier cliente cartográfico. Sobre él podríamos representar nuestras imágenes, nuestras observaciones, tanto aquí en España como a nivel internacional. Y sobre ella podemos representar, porque es lo que es la cartografía proveniente de otras fuentes. En este caso, por ejemplo, aquí la ID base del Instituto Geográfico. Vamos a hacer zoom para que se vayan refrescando la información. Vemos que aparecen también información acerca de elevación del terreno. Dentro de la ID de España, de la infraestructura de datos espaciales de España, se puede acceder de forma gratuita a toda esta información, inclusive la información sobre elevaciones del terreno. Esta
acercarnos sobre una zona determinada, podríamos incluso acceder pues a lo que es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que nos va a proporcionar información sobre fotografía aérea de esa zona. Bien. De esta forma podríamos contrastar nuestra información georreferenciada de la calidad del cielo con otro tipo de capas que nos pueden aportar mayor información, pues por ejemplo sobre ubicación de localidades y qué zonas están situadas en un valle, en un monte, a partir de modelos digitales del terreno u ortofotografías de este estilo. Además de conseguir capas puntuales con información puntual, si disponemos de información, mayor cantidad de información, de mayor número de puntos, podríamos generar capas que proporcionar información acerca del gradiente de luminosidad o diferentes curvas de nivel que nos dieran información de distribución de la iluminación. Aparte de este cliente, pues bueno, tenemos aquí otro cliente que nos proporciona pues información acerca de los puntos individuales. Por ejemplo, de cada uno de ellos podemos acceder directamente a la base de datos y en tiempo real conocer información puntual sobre cada una de las medidas. Otra de las ventajas de disponer de este tipo de clientes dentro de una infraestructura de datos espaciales y tener nuestros datos georreferenciados de forma espacial en un formato estándar es que la salida de nuestras observaciones también se pueden hacer a través de un formato KML. Vamos a generar el fichero. Bien. De forma que puede consumirse o puede utilizarse por otras aplicaciones. En este caso, pues es una salida que puede utilizar Google Earth. Vamos a acceder a ella. Tenemos aquí el KMZ. Lo que vamos a hacer es arrancarlo directamente para que Google Earth lo interprete. Veis que todo el sistema parte simplemente de las observaciones en formato CSV proporcionadas por SQM. Dentro del mismo cliente incluso podríamos incluir un apartado para la subida, por ejemplo, incorporación de observaciones de diferentes observadores y directamente se incorporarían a la base de datos y serían publicadas en tiempo real. Vamos a ver el resultado. Bien, ahí ya tenemos las observaciones y aquí podemos ver pues cada uno de los puntos. Vamos a acercarnos ahora un poco. Se está conectando directamente a nuestro servidor de cartografía y vamos a obtener ahora las medidas. Si tenemos un poco de paciencia. Bueno, todo el entorno es un entorno de pruebas en un pequeño PC y en internet podríamos tener toda la infraestructura de forma que se comunicaría no solamente con nuestros clientes, sino que sería posible intercambiar datos con cualquier parte del mundo en un formato geográfico estándar. Sería la principal ventaja de todo este sistema. Conseguimos que se acerque un poco más. Ahora reacciona. Bien, ya tenemos los datos aquí. Estas serían las medidas realizadas. Y de la misma forma, pues bueno, utilizando la funcionalidad de Google Earth podríamos acceder a la información. La ventaja de tener toda la información en un formato geográfico es que no solamente tenemos esta salida, que es la que sería
pues un poco más vistosa, sino que además pues tenemos la posibilidad, como hemos dicho, de cruzar toda nuestra información con muchísima información geográfica que hay todavía que hay disponible a través de internet y que se pueden hacer estudios cuantitativos a partir de nuestras medidas. Bien, pues nada, espero que os haya sido interesante. Para obtener más información y seguir este tipo de proyectos, pues nada, os recomiendo que visitéis www.meridi.es, que es el lugar donde normalmente voy colgando todo este tipo de trabajos. Y además podéis tener una visión mucho más amplia de lo que son las infraestructuras de datos espaciales aplicadas a diversas partes y sobre todo a la astronomía, a través del trabajo que presenté en el último Congreso Estatal de Astronomía. Muchas gracias.